hologramas. Perdona, no me había fijado que había gente en la sala. Normalmente vengo de noche y no me encuentro nunca a nadie. Yo sé que algunos hablan de mí como si fuese un fantasma o alguien que pactó con el diablo, pero nada más lejos de la realidad. Tal vez soy un espíritu, no lo sé muy bien. Pero os aseguro que en vida fui Guillem d'Areny-Plandolit, el antiguo dueño de esta casa, hasta que me expulsaron del país y me quitaron mis posesiones. Por eso, cada noche vengo aquí, a mi casa, y lo hago para escribir unas memorias que nunca acabo. Quizás mi castigo es escribir un libro que no tiene final. Este libro, más que la historia de mi vida, tendría que explicar la historia de Andorra como una nación moderna. Una historia que este humilde servidor ayudó a construir. A lo mejor con más vehemencia que estrategia. A lo mejor con más fe que medios. Pero con total convencimiento, os lo aseguro. Y estoy seguro de que si hoy día Andorra es lo que es, se debe a las reformas que fuimos capaces de llevar a cabo en los años 60 del siglo XIX. De eso estoy orgulloso. Me parece. Por eso, ya que estáis aquí, si queréis, intento explicároslo brevemente. De donde vengo yo, no sé si importa mucho. Tal vez sea relevante decir que el hermano mayor de mi madre murió muy joven, que la nombraron heredera de esta casa y que se casó con mi padre, un Plandolit, heredero de una familia muy rica y conocida de Torelló, en la Cataluña interior. La operación era clara: unir dos grandes patrimonios y tener al menos un hijo que llevara el apellido Areny antes que Plandolit. El mantenimiento del nombre de la casa es sagrado, supera las generaciones, incluso a los linajes. La casa de los Areny era antiquísima, hasta que nací en la Seu d'Urgell, en el casal que la familia poseía junto al palacio del obispo. Siempre hemos tenido muy claro que debemos estar al lado del poder, que es una forma más sutil y menos arriesgada de ejercerlo. Y estar al lado del obispo, que es copríncipe de Andorra, era muy importante. En la Seu, la familia pasaba el invierno, como otras familias acomodadas, pues hace menos frío que aquí, en Ordino. Pero la casa, como decía, es la casa. La casa solariega de Ordino es el corazón del gran patrimonio de los Areny-Plandolit, una familia troncal en la historia de Andorra. Y la casa, sí, esta casa, tal y como la habéis visto, es la que amplié y convertí en un lugar confortable, donde se pudiese vivir de acuerdo con nuestra dignidad. Nací en tiempos de guerra, momentos convulsos en el país vecino, en el año 1822. En la Seu se había constituido la denominada Regencia de Urgell, en apoyo del rey Fernando VII, expulsado de España por un gobierno liberal que aprobó una constitución revolucionaria. Justo cuando las tropas del general Mina enfilaban hacia la Seu para derrotar a la regencia y se oían los cañonazos de fondo, mi madre era enterrada deprisa y corriendo en el claustro de la catedral. Ella tan solo tenía 21 años y yo solamente 6 meses. Mi juventud está marcada por la orfandad y la guerra, porque las guerras de España nos afectaban, y tanto que nos afectaban. Las guerras carlistas en que los partidarios del rey Carlos reclamaban la legitimidad contra la reina Isabel. El caso es que la casa de Areny-Plandolit era un nido de partidarios del rey Carlos. Hemos albergado desde el obispo Guardiola hasta canónigos y militares,
como el Ros d'Eroles. Mi familia pensaba que el rey que defendían los carlistas sería la mejor opción para nosotros y para la seguridad y prosperidad de Andorra, al reconocer su estatus político. Pero de vez en cuando subían compañías enteras de soldados liberales españoles dispuestos a capturar a carlistas refugiados, violando la independencia y la neutralidad de los valles. Llegaban hasta nuestra casa, que era un destino señalado. Más de una vez habían entrado los soldados en casa. Lo revolvían todo, pero no encontraban nada, porque les habíamos hecho esperar, con historias, y nuestros huéspedes habían podido huir a otras casas amigas. Pero una vez, los liberales mataron a tiros a 4 carlistas que encontraron escondidos detrás mismo de la casa. Sí, aquí, en Ordino. Sí, aquí, en esta casa. El Ros d'Eroles, sí, a quien habíamos acogido generosamente en casa tantas veces, nos amenazó con una matanza si Andorra no garantizaba el asilo para los carlistas. La situación era tan peligrosa que en el año 1835 mi padre se exilió una temporada en Ars, porque Andorra no era tierra segura. En 1842 comenzó una nueva etapa de mi vida. Mi padre murió de un ataque fulminante de apoplejía. Quizá no nos aveníamos del todo, pero cuando se fue, el vacío que dejó fue muy grande. Apenas conoció a mi primer hijo, Josep. ¿Delante? Yo me había casado un año antes con la mujer más bella de Barcelona, Dolors Parrella i Fiballí. Cuando nos casamos, ella tenía solo 17 años y yo 20. Vivíamos como siempre entre Ordino y La Seu, pero hacíamos largas estancias en Barcelona y Tolosa. Y sí, en Barcelona sucedió lo que nunca debió haber ocurrido. Un militar, Blas Durana, se obsesionó con mi esposa. Incluso se había colado en nuestro piso de Barcelona para robar prendas de Dolors. Estaba perturbado, enloquecido, y tuve que hacer valer mis influencias para que lo destinasen a Galicia. Pero un día de junio de 1855, a la salida del liceo, a donde Dolors con su hermano y su cuñada había ido a ver il Trovatore, Durana salió de un portal y le clavó 16 puñaladas. Me dejó 4 hijos pequeños y una pena que no me ha abandonado jamás. Quien aparece ahora en el cuadro es mi prima Carolina Plandolin. Subió aquí para ayudarme con los niños. Al cabo de 3 meses nos casamos. Con ella tuvimos 10 hijos. Sí, 10 hijos más. Tal vez vosotros ahora no lo entendáis, pero en mi época eso era normal. El amor romántico era para Dolors. Carolina significaba la casa, los niños, el orden, el esfuerzo, que me permitiría dedicarme de lleno a los negocios. Me dediqué a hacer crecer los negocios de la familia. Compañías de comercio, fincas y bordas de Andorra y otras tierras. Hicimos traer asnos de Auvernia y del Lemosín en Francia y de Cataluña, con los que criamos las mulas más valientes del mundo. Pero el hierro era el gran negocio. El hierro es el gran regalo que nos hacen estas montañas, formando valles cerrados con pocos pastos. Eso sí, con agua y bosques en gran abundancia. Teníamos 4 fraguas. Hicimos mucho trabajo, construyendo y rehaciendo fraguas para forjar el hierro,
exportar lingotes y fabricar herramientas. Contratamos personal, organizamos un ejército de carboneros y mineros para obtener el combustible y la mena, y arrieros para transportar el resultado de tanto esfuerzo, barras y lingotes para exportarlos. Era apasionante ver cómo los chicos manejaban el martillo y le daban forma a una barra de hierro candente. Amoldar el hierro a la forma. Y cuando parecía que todo nos iba bien, no todo iba bien en Andorra. Mala administración de las instituciones. Los costes aduaneros con España cada día crecían y crecían para perjudicarnos. Pero la crisis más grave llegó cuando a nuestro hierro le surgió la competencia de los hierros extranjeros, que se beneficiaban de las mejoras en las vías de comunicación para traerlos a un precio mucho más bajo. En Andorra no había ninguna otra industria que no fuese la del hierro, solo algunas fábricas de tejidos y de mantas. Algo teníamos que hacer si queríamos que la situación no desbordase un país que de repente se empobrecía. Era preciso un cambio. Miradnos. Conspirando. Seguramente. Planificando una revolución. Seguramente. Que hubiese paz, orden y progreso era lo que queríamos. Y lograrlo sin destrozos. Una revolución para las personas, movida por las ideas. Las ideas cambian el mundo. Y las complicidades son la clave. Es enero de 1866. Estoy reunido con Antoni Maestre de Calmolines. Me explica su idea de cómo reformar el Consejo General, un proyecto atrevido, porque permitiría actualizar un sistema agotado y calmar una incipiente pulsión revolucionaria. Y de rebote nos colocaría como promotores de la reforma, en una posición dominante para dirigir los cambios que el país necesitaba. Para obtener la mayoría de los escaños era necesario que todos los cabezas de familia pudiesen votar, no solo los de las grandes casas. Era necesario que se separasen los cargos de consejero general y consejero del común. Había que crear un mecanismo para controlar las cuentas y evitar despilfarros y abusos. Cambiarlo todo para que nada cambiase. Como decía el príncipe de Lampedusa, una renovación conservadora para que continuásemos mandando los mismos, pero con un planteamiento un poco más abierto y liberal. Pero ese proyecto tenía que superar un primer escollo. Había que convencer al obispo de la Seu, copríncipe poderoso y controlador del destino de Andorra. Josep Cajal era un hombre durísimo, intransigente, pero a nuestro favor exhibía una inteligencia superlativa, modulada, eso sí, por un carácter impulsivo. Lo más natural es que nos hubiese tirado los papeles por la cabeza y nos hubiese echado del palacio. Pero los argumentos eran poderosos. Europa era un avispero y él lo sabía. Si no cambiábamos las cosas nosotros, lo harían otros que romperían con el estatus. Pero era fundamental obtener el apoyo de los cabezas de familia, que a partir de entonces podrían votar. Firmaron el proyecto de la nueva reforma 500 cabezas de familia contra 200 que no lo hicieron, la mayoría porque temían verse obligados a trabajar de jornaleros en el Languedoc o en Cataluña, pues en Andorra ya no había trabajo para todos. El pueblo estaba enfadado, tenía dudas sobre el futuro y necesitaba cambios y esperanzas. El obispo firmó la reforma al mes de abril, pese a la total resistencia del síndico de entonces, de la Casa Rosé. Con la aprobación del copríncipe y empujados por el entusiasmo general, nos plantamos en la Casa de Lavall, sede del Consejo General. Les exigimos la dimisión y que se nombrase un consejo provisional. Negativa total, discusiones, gritos, algún disparo al aire, sin sangre, presión, más presión. Al final, de mala gana, nos entregaron el poder, yo como síndico y Molines subsíndico. Enseguida convocamos elecciones, en que votarían todos los cabezas de familia. Era mediados de mayo, y mientras las nieves de las cumbres se fundían, formando grandes arroyadas en la montaña,
El poder de antaño se deslizaba río abajo. Ya nunca más volvería al sistema antiguo, o al menos no lo haría con las normas de antes. Ganamos. Me confirmaron como síndico general. Mi abuelo ya lo había sido, en tiempos de la Revolución de Francia, y mi bisabuelo, Antoni Maestre, fue elegido subsíndico. Y el son de Canillo, Nicolau Duedra, síndico tercero. Aquel mismo otoño viajé a París a buscar la aprobación del emperador Napoleón III, con argumentos que pasaban por alto el conflicto habido y resaltando la aprobación del copríncipe, le presentamos la nueva reforma. No se opuso, a pesar de que no se firmó la aprobación oficialmente hasta 22 años después, en abril de 1888, ya en tiempos de la Tercera República Francesa. Andorra para él no era gran cosa más que una piedra en el zapato. Entonces lo que hacía falta era traer dinero a Andorra, inversión externa para hacer carreteras, hoteles y balnearios que diese trabajo a la gente de los valles y prosperidad a todo el país. Queríamos convertir a Andorra en el Mónaco de los Pirineos. El consejo anterior, excesivamente prudente, no había autorizado esas inversiones. Ahora había que hacerlo. Así es como llegué a un acuerdo con la Banca Duvivier para construir un casino balneario en Escaldes y, sobre todo, traer la carretera desde Francia. Eso supondría una montaña de dinero inimaginable. Sabíamos, no obstante, que habría mucha oposición. Algunos decían que las carreteras traían desgracias y que el ganado resbalaría. Para ellos, todo tenía que permanecer igual. Pero los Duvivier no cumplieron el pacto. En el año 1868 nos dijeron que el casino lo querían en lo alto del puerto y que las carreteras vendrían después, cuando el casino generase el negocio. Subí a Andorra a discutir con los representantes de la compañía y para convencer al consejo de que aquello era mejor que nada. Los que esperaban su momento, como arpías escondidas en la oscuridad, aparecieron entonces. Ellos dirían que tenían sus razones. Todo el mundo tiene razones, hasta para hacer las cosas más abyectas. La reunión del consejo fue un desastre. Gente armada rodeando la casa de la Vall. Muchos consejeros, por miedo, no aparecieron. La situación recordaba lo que había pasado 2 años atrás. Lo recordaba demasiado y me acusaron de ser el instigador. El veguer episcopal, un tal Arnalot, lanzó fuertes diatribas contra mí. Y aunque el obispo siempre me apoyó, no pudo detener lo que ya era inevitable. Pese a destituir al veguer episcopal, el consejo no aceptó nunca un nuevo veguer y reclamó mi dimisión. Dimití el 18 de julio de 1868. Pero no les bastaba con mi dimisión y la de mi leal amigo Molines. Y a los franceses todavía menos. Aprovecharon la ocasión para fortalecer su poder sobre Andorra. El obispo de la Seu, que se creía príncipe soberano de Andorra, quería destituir al consejo que se le había puesto en contra. Pero no lo consiguió. Yo, don Guillem d'Areny Plandolit, me había quedado solo. La veguería francesa envió el Tribunal de Cortes y no tuvieron contemplaciones para condenarme por coaccionar al consejo. La pena fue el exilio y la confiscación de todos mis bienes.
Ya solo regresé a Andorra cuando mi corazón se detuvo. Se cumplió mi voluntad de ser enterrado en Ordino, junto a mis familiares. Morir en el exilio es horrible, pero eliminar la memoria de lo que había hecho y había sido es lo que querían quienes decretaron un castigo tan cruel. Trasladaron mi cuerpo dentro de un ataúd forrado de zinc y bien soldado. Por la noche, mientras esperaban al día siguiente para darme cristiana sepultura, el ataúd estalló con un gran estrépito y provocó un gran espanto entre la gente de Ordino. Alguien dijo que era el diablo, que había venido a buscarme. Había perdido mi batalla. La historia de Andorra no me ha dejado en buen lugar. ¿Qué más da? Si Andorra es hoy lo que es en parte gracias a los que luchamos por construir un país con futuro. Si me permitís, ahora seguiré escribiendo todo esto que os he contado. Y si soy capaz, con palabras más solemnes, dignas de la memoria de uno de los padres fundadores del país de los Pirineos.